El sol de la tarde se filtraba por las persianas del despacho del abogado Ramírez, creando un patrón de luz y sombra sobre el escritorio de caoba. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la habitación, marcando cada segundo de un silencio incómodo que parecía extenderse eternamente. Yo, Carmen Rodríguez, de 32 años, me encontraba sentada en una silla de cuero, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermano mayor, Alejandro, estaba a mi lado, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y una mal disimulada satisfacción. El abogado Ramírez, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y gafas de montura fina, carraspeó antes de volver a hablar. Como les decía, continuó, su madre, doña Esperanza Gutiérrez, que en paz descanse, ha dejado instrucciones muy claras en su testamento. Hizo una pausa, como si esperara que alguno de nosotros dijera algo. Al ver que permanecíamos en silencio, prosiguió, a su hijo Alejandro, le deja la totalidad de sus bienes inmuebles, incluyendo la casa familiar en Colonia del Valle, el apartamento en Polanco y la casa de verano en Valle de Bravo. Además, todas sus acciones en empresas, sus cuentas bancarias y fondos de inversión. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Toda la fortuna para Alejandro? ¿Cómo era posible? Mi mente empezó a dar vueltas, recordando todos los momentos que había pasado con mi madre. Las tardes de domingo cocinando chilaquiles juntas, nuestros paseos por Chapultepec, las noches que pasamos hablando de mis sueños y aspiraciones. ¿Acaso todo eso no significó nada para ella? El abogado Ramírez se aclaró la garganta nuevamente, sacándome de mis pensamientos. En cuanto a usted, señorita Carmen, dijo, mirándome por encima de sus gafas, su madre le ha dejado la vaca Lola. Por un momento, pensé que había oído mal. Perdón, dije, incapaz de contener mi incredulidad. ¿Dijo una vaca? Así es, confirmó el abogado. La vaca Lola, que se encuentra en la pequeña granja familiar en Tlaxcala. Según el testamento, su madre consideraba que esta vaca era un tesoro especial y quería que fuera suya. Miré a Alejandro, esperando ver en su rostro el mismo desconcierto que sentía yo. Pero lo que vi me dejó helada. Mi hermano mayor, de 35 años, exitoso empresario y ahora heredero de una fortuna, me miraba con una sonrisa burlona que no se molestaba en ocultar. Vaya, hermanita, dijo Alejandro, sin poder contener una risita. Parece que mamá sabía exactamente lo que cada uno merecía. Sus palabras me dolieron más que la propia herencia. Alejandro y yo siempre habíamos sido diferentes. Él, el hijo perfecto, estudioso, ambicioso, siempre enfocado en el éxito financiero. Yo, por otro lado, había seguido un camino menos convencional. Estudié artes, viajé por el mundo, trabajé en proyectos sociales. Siempre pensé que mi madre respetaba mis elecciones, que estaba orgullosa de mí a su manera. Pero esto parecía una bofetada en la cara. Debe haber algún error, dije, volviéndome hacia el abogado Ramírez. Mi madre no pudo haber hecho esto. Éramos cercanas, ella me entendía. El abogado me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Lo siento, señorita Carmen, pero el testamento es muy claro. No hay error alguno. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me negué a llorar frente a Alejandro. No le daría esa satisfacción. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. ¿Hay algo más?, pregunté, con una voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba mi dolor. El abogado Ramírez negó con la cabeza. Eso es todo. Si no tienen más preguntas, pueden firmar aquí para confirmar que han sido informados del contenido del testamento. Con manos temblorosas, tomé el bolígrafo que me ofrecía y firmé el documento. Alejandro hizo lo mismo, con una fluidez que denotaba su costumbre de firmar contratos millonarios. Al salir del despacho, el aire fresco de la Ciudad de México me golpeó el rostro. Normalmente, el bullicio de la Avenida Reforma, con sus vendedores ambulantes ofreciendo elotes y tlayudas, y el aroma a tacos al pastor flotando desde los puestos cercanos, me reconfortaba. Pero hoy, todo parecía gris y distante. Alejandro se detuvo junto a mí en la acera. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, mostraría algo de empatía.
pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Bueno, Carmen, dijo, sacando las llaves de su Mercedes último modelo, supongo que ahora tendrás que aprender a ordeñar. ¿Quién sabe? Tal vez puedas montar un puesto de leche en Coyoacán. Siempre quisiste ser independiente, ¿no? Su risa resonó en mis oídos mientras se alejaba hacia su auto. Me quedé allí, parada en la acera, viendo cómo se marchaba. La gente pasaba a mi alrededor, ajena a mi dolor, inmersa en sus propias vidas y preocupaciones. Decidí caminar. Necesitaba despejar mi mente, tratar de entender qué había pasado. Mis pasos me llevaron al Parque España, un oasis de verdor en medio del caos urbano. Me senté en un banco, observando a las familias que paseaban, a los niños que corrían persiguiendo palomas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Realmente mi madre pensaba tan poco de mí? Recordé todas las veces que me había dicho que estaba orgullosa de mi independencia, de mi deseo de hacer del mundo un lugar mejor. ¿Habían sido mentiras todas esas palabras de aliento? Y luego estaba Lola. Una vaca. Mi herencia era una vaca que vivía en una pequeña granja en Tlaxcala, a más de 2 horas de la ciudad. ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? Yo, que había pasado los últimos años trabajando en galerías de arte y organizando eventos culturales, ahora era la orgullosa propietaria de un animal de granja. La ironía de la situación no se me escapaba. Siempre había sido la oveja negra de la familia, la que no seguía el camino convencional. Y ahora, literalmente, me habían dejado el papel de granjera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y rosas, tomé una decisión. No iba a dejar que esto me derrotara. No iba a darle a Alejandro la satisfacción de verme hundida. Si mi madre creía que una vaca era todo lo que merecía, bien, entonces haría algo con esa vaca. No sabía qué, pero encontraría la manera. Me levanté del banco, con una nueva determinación en mi corazón. Mañana iría a Tlaxcala. Mañana conocería a Lola. Y de alguna manera, transformaría esta broma cruel del destino en algo positivo. Mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento en la colonia Roma, los olores familiares de la ciudad, una mezcla de smog, comida callejera y la humedad que anunciaba la lluvia vespertina tan típica de la temporada, me envolvieron. Esta era mi ciudad, mi hogar. Y ni Alejandro, ni el recuerdo de mi madre, ni una herencia injusta iban a cambiar eso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Prepárate, Alejandro, murmuré para mí misma. Esto no ha terminado. De alguna manera, te demostraré que valgo más que tu dinero. Y tú, mamá, añadí, mirando la foto de ella que tenía en mi mesita de noche, espero que desde donde estés, puedas ver que tu regalo no me va a hundir. Al contrario, voy a hacer que te sientas orgullosa, aunque ya no estés aquí para verlo. Con ese pensamiento, me acosté, sin saber que mi vida estaba a punto de dar un giro que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado. La aventura de Lola y yo apenas comenzaba. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un verdadero infierno. Me desperté la mañana siguiente con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeó con fuerza cuando vi la maleta a medio hacer en una esquina de mi habitación. Hoy era el día en que iría a Tlaxcala a conocer a Lola, mi única herencia. Mientras me preparaba un café en la pequeña cocina de mi apartamento en la colonia Roma, el teléfono sonó. Era Alejandro. Con un suspiro, contesté. Buenos días, hermanita. Su voz sonaba irritantemente alegre. ¿Lista para tu gran aventura como granjera? Apreté los dientes, conteniendo la ira que amenazaba con estallar. Buenos días, Alejandro. ¿Necesitas algo? Oh, solo quería asegurarme de que no te hubieras acobardado. Recuerda, tienes una cita muy importante con una vaca, se rió de su propio chiste. No te preocupes por mí, respondí con toda la calma que pude reunir. Estaré bien. Claro que sí, dijo con un tono condescendiente. Por cierto, estoy organizando una cena familiar este fin de semana para celebrar nuestra herencia. Espero que puedas venir. Quizás podrías traer algo de leche fresca.
Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. ¿Cómo podía ser tan cruel? Éramos hermanos, por el amor de Dios. Pero en ese momento, me di cuenta de que Alejandro ya no era el hermano que recordaba de nuestra infancia. El dinero y el éxito lo habían cambiado, o tal vez solo habían sacado a la luz una parte de él que siempre estuvo allí, oculta bajo una fachada de afecto fraternal. Con un suspiro, terminé mi café y salí del apartamento. El viaje a Tlaxcala fue largo y lleno de ansiedad. Mientras el autobús avanzaba por la autopista, dejando atrás el caos de la Ciudad de México, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué haría con una vaca? Yo, que apenas sabía distinguir entre un tenedor de ensalada y uno de pescado, ¿cómo iba a cuidar de un animal de granja? Llegué a Tlaxcala al atardecer. La pequeña ciudad tenía un aire colonial que contrastaba fuertemente con el bullicio de la capital. Me dirigí directamente a la granja familiar, ubicada en las afueras. Era un lugar pequeño, con una casa modesta y un granero que había visto mejores días. Y allí estaba ella. Lola. Una vaca de tamaño mediano, con manchas blancas y negras, que me miraba con ojos curiosos mientras masticaba tranquilamente su pasto. Por un momento, nos quedamos así, mirándonos mutuamente, como evaluándonos. Bueno, Lola, dije finalmente, sintiéndome un poco tonta por hablar con una vaca. Parece que somos tú y yo contra el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Resultó que cuidar de una vaca era mucho más complicado de lo que había imaginado. Entre ordeñarla, una tarea que me llevó varios intentos vergonzosos dominar, alimentarla correctamente y mantener limpio su espacio, apenas tenía tiempo para pensar en la injusticia de mi situación. Pero Alejandro se encargó de recordármelo constantemente. Las llamadas telefónicas se volvieron una rutina diaria. Cada mañana, sin falta, mi teléfono sonaba. ¿Cómo está mi hermana la granjera?, era su saludo habitual, seguido de una risa que me hacía hervir la sangre. ¿Ya has aprendido a hacer queso? Tal vez podrías abrir un puesto en el mercado local. Siempre quisiste ser una mujer independiente, ¿no? Intentaba no dejar que sus palabras me afectaran, pero era difícil. Cada llamada era como sal en la herida, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que Alejandro había ganado. La cena familiar que había mencionado llegó más pronto de lo que me hubiera gustado. Me presenté en la antigua casa familiar en Colonia del Valle, ahora propiedad de Alejandro, con un nudo en el estómago. La casa estaba llena de familiares y amigos cercanos, todos ansiosos por felicitar al afortunado heredero. Apenas crucé la puerta, Alejandro me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen. Qué bueno que pudiste venir. ¿Trajiste la leche fresca como te pedí? Sentí las miradas de todos sobre mí. Algunos con curiosidad, otros con lástima mal disimulada. Respiré hondo antes de responder. No, Alejandro. No traje leche. Traje mi presencia, que es más de lo que mereces en este momento. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Alejandro, sin embargo, no perdió la compostura. Vamos, hermanita, no seas así. Estamos celebrando. ¿O acaso estás celosa? Celosa, repetí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo durante días empezaba a bullir. ¿De qué debería estar celosa, Alejandro? ¿De tu dinero? ¿De tu falta de empatía? ¿De tu incapacidad para ver más allá de los bienes materiales? Los invitados empezaron a murmurar, claramente incómodos con la escena que se estaba desarrollando. Pero ya no me importaba. Semanas de burlas y humillaciones habían llegado a su punto de ebullición. Tal vez mamá te dejó todo el dinero, continué, pero se llevó consigo el recuerdo de quién eras antes de que el éxito te corrompiera. El hermano que yo conocía, el que me defendía en el patio de la escuela, el que me consolaba cuando tenía pesadillas. Ese Alejandro ya no existe, y todo el dinero del mundo no podrá traerlo de vuelta. Alejandro me miró, y por un momento, creí ver un destello de culpa, remordimiento, pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por su habitual sonrisa burlona. Grandes palabras para alguien cuya única posesión es una vaca, dijo,
provocando risas incómodas entre algunos de los invitados. Pero está bien, Carmen. Si te hace sentir mejor creer que eres moralmente superior, adelante. Mientras tanto, yo disfrutaré de la vida que mamá quiso para mí. Fue en ese momento, viendo la expresión de satisfacción en el rostro de mi hermano, que algo dentro de mí se quebró. Pero no de tristeza o desesperación, sino de determinación. Te propongo algo, Alejandro, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. Un desafío. Eso captó su atención. Siempre le habían gustado los retos, especialmente cuando creía que tenía todas las de ganar. Te escucho, dijo, cruzando los brazos con una sonrisa confiada. 1 año, declaré. Dame 1 año para demostrar que puedo hacer algo significativo con lo que mamá me dejó. Si al final de ese tiempo no he logrado nada, admitiré públicamente que tenías razón. Que el dinero es lo único que importa y que soy una fracasada. Alejandro soltó una carcajada. ¿Y qué gano yo con esto? La satisfacción de demostrar que tenías razón, respondí. Y si pierdo, trabajaré para ti. Gratis. Por 1 año entero. El murmullo entre los invitados se intensificó. Todos sabían que, a pesar de nuestras diferencias, yo era tan orgullosa como Alejandro. Ofrecer trabajar para él era casi como vender mi alma. Alejandro me miró fijamente, evaluando la situación. Finalmente, extendió su mano. Trato hecho, hermanita. 1 año a partir de hoy. Veamos qué puedes hacer con tu preciosa vaca. Estreché su mano, sellando el pacto. En ese momento, no tenía idea de cómo iba a cumplir mi parte del trato. Lo único que sabía era que no iba a dejar que Alejandro ganara. Esa noche, mientras conducía de regreso a Tlaxcala, mi mente era un torbellino de ideas y emociones. ¿En qué me había metido? ¿Cómo iba a convertir a una vaca en algo que pudiera competir con la fortuna de Alejandro? Pero a medida que me acercaba a la pequeña granja, una extraña calma se apoderó de mí. Recordé las palabras de mi madre, palabras que había ignorado en medio de mi shock inicial. Confía en ti misma, hija. A veces, el regalo más valioso viene en el paquete más pequeño. ¿Había visto mi madre algo que yo no podía ver? ¿Había en Lola algo más de lo que aparentaba? Al llegar a la granja, fui directamente al establo. Lola estaba allí, pacífica como siempre, masticando su heno. Me miró con sus grandes ojos marrones, y por primera vez desde que la conocí, sentí una conexión con ella. Bueno, Lola, le dije, acariciando su costado, parece que tenemos un gran desafío por delante. Espero que estés lista, porque vamos a demostrarle a Alejandro y a todos los demás que no nos subestimen. Y así, con una vaca como única aliada y 1 año por delante, comencé mi viaje para demostrar mi valía. No tenía idea de lo que me esperaba, pero estaba decidida a enfrentarlo con todas mis fuerzas. Después de todo, ya no tenía nada que perder, y potencialmente, todo por ganar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en libros sobre cría de ganado, producción de lácteos y administración de pequeñas granjas. Pasaba horas en la biblioteca local de Tlaxcala, aprovechando su conexión a Internet para investigar sobre razas de vacas, técnicas de ordeño y las últimas tendencias en productos lácteos artesanales. Alejandro, fiel a su palabra, no dejaba de recordarme el desafío. Sus llamadas, aunque menos frecuentes, seguían siendo una fuente constante de provocación. ¿Cómo va tu imperio bovino, hermanita?, preguntaba con sorna. ¿Ya has revolucionado la industria lechera? Intentaba no dejar que sus palabras me afectaran, pero en las noches, cuando el silencio de la granja se volvía ensordecedor, las dudas me asaltaban. ¿Realmente podría hacer algo significativo en 1 año? ¿No estaba simplemente postergando lo inevitable? Pero cada mañana, al ver a Lola esperándome pacientemente para ser ordeñada, encontraba nuevas fuerzas. Había algo en la mirada tranquila de esa vaca que me daba paz y me recordaba que, a veces, las cosas más simples pueden ser las más valiosas. Fue durante una de esas mañanas, mientras ordeñaba a Lola, que noté algo extraño. La leche parecía diferente. Tenía un color ligeramente dorado y un aroma dulce que nunca antes había percibido. Intrigada, decidí probarla.
el sabor me dejó sin palabras. Era como si hubiera probado la esencia misma de la vida. Dulce, pero no empalagosa. Cremosa, pero ligera. Y lo más sorprendente, me sentí instantáneamente revitalizada, como si hubiera dormido por días. Emocionada por mi descubrimiento, comencé a investigar. Consulté con veterinarios locales, nutricionistas e incluso con algunos ancianos del pueblo que tenían décadas de experiencia en ganadería. Todos coincidían en que nunca habían visto nada igual. Resultó que Lola no era una vaca común. Pertenecía a una raza casi extinta, conocida por producir leche con propiedades únicas. Pero nadie sabía exactamente cuáles eran esas propiedades o cómo aprovecharlas. Me di cuenta de que tenía entre manos algo potencialmente revolucionario. Pero también sabía que necesitaba más que entusiasmo para convertir este descubrimiento en algo que pudiera competir con la fortuna de Alejandro. Con renovada determinación, comencé a trabajar en un plan. Contacté con laboratorios para analizar la leche de Lola. Investigué sobre procesos de producción artesanal. Incluso me inscribí en un curso rápido de marketing y branding. Los meses pasaban volando. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Poco a poco, fui construyendo las bases de lo que esperaba fuera un negocio próspero. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más intrigado por mi silencio. Sus llamadas, antes burlosas, ahora tenían un tono de curiosidad apenas disimulada. ¿Sigues con vida, Carmen?, preguntaba. Hace tiempo que no presumo, digo, que no sé de ti. Estoy bien, Alejandro, respondía yo, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Muy ocupada, de hecho. Oh, ¿acaso has descubierto cómo convertir el estiércol en oro? Se rió, pero pude detectar un dejo de inquietud en su tono. ¿Quién sabe?, respondí enigmáticamente. Supongo que tendrás que esperar al final del año para averiguarlo. A medida que se acercaba la fecha límite de nuestro desafío, mi confianza crecía. Había logrado desarrollar una línea de productos lácteos únicos, con propiedades que iban más allá de la simple nutrición. Yogures que aumentaban la energía, quesos que mejoraban el estado de ánimo, e incluso un helado que parecía tener efectos rejuvenecedores. Pero mi mayor logro fue mantener todo en secreto. Fuera de un pequeño grupo de colaboradores de confianza, nadie sabía exactamente qué estaba haciendo en esa pequeña granja de Tlaxcala. El día antes de cumplirse el plazo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de una importante revista de negocios. De alguna manera, habían oído rumores sobre mi milagrosa línea de productos lácteos y querían hacer un reportaje. El viaje a Tlaxcala fue más largo de lo que recordaba. Mientras el autobús serpenteaba por las carreteras que conectaban la Ciudad de México con el estado más pequeño de la República, mi mente divagaba entre recuerdos de infancia y preocupaciones sobre el futuro. El paisaje cambiaba gradualmente, pasando de la jungla de concreto de la capital a los campos verdes y ondulantes de Tlaxcala. Llegué a la pequeña granja familiar al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y el aire fresco del campo me llenó los pulmones. Por un momento, me quedé inmóvil, absorbiendo la tranquilidad del lugar. Era tan diferente del bullicio constante de la ciudad que casi me sentí desorientada. La granja era modesta, una casa de adobe con techo de teja roja, un granero pequeño y varios corrales. Y allí, pastando tranquilamente en un campo cercado, estaba Lola. Mi herencia. Mi vaca. Me acerqué con cautela. Nunca había estado tan cerca de una vaca antes, y no estaba segura de cómo comportarme. Lola era grande, de un color marrón claro con manchas blancas. Cuando me vio, levantó la cabeza y me miró con sus grandes ojos marrones. Hola, Lola, dije, sintiéndome un poco tonta por hablarle a una vaca. Soy Carmen. Supongo que ahora soy tu dueña. Para mi sorpresa, Lola se acercó a mí y me empujó suavemente con su hocico. Instintivamente, levanté una mano y la acaricié. Su pelaje era sorprendentemente suave. Don Ignacio, el anciano que había estado cuidando la granja desde que mi abuela falleció, se acercó cojeando ligeramente. Bienvenida, señorita Carmen, dijo con una sonrisa amable. Veo que ya conoció a Lola. Es una vaca especial, ¿sabe?
Su madre siempre decía que había algo mágico en ella. Recordé las palabras del abogado sobre el tesoro especial y sentí una punzada de curiosidad. ¿Qué quiere decir con especial, don Ignacio? El anciano se encogió de hombros. Bueno, siempre ha sido más inteligente que las otras vacas. Y su leche, bueno, ya lo verá por sí misma. Esa noche, después de una cena sencilla pero deliciosa de quesadillas con queso Oaxaca y flor de calabaza, preparada por la esposa de don Ignacio, doña Lupita, me acosté en la vieja habitación que solía usar cuando visitábamos la granja de niños. El colchón era duro y los resortes crujían cada vez que me movía, pero el cansancio del viaje y las emociones del día me vencieron rápidamente. Me desperté al amanecer con el canto de un gallo. Por un momento, me sentí desorientada, hasta que los eventos del día anterior volvieron a mi mente. Me levanté, me vestí con unos jeans viejos y una camisa de franela, y salí al patio. Don Ignacio ya estaba despierto, preparándose para ordeñar a Lola. «Buenos días, señorita Carmen», me saludó. «¿Quiere aprender a ordeñar?». Asentí, más por cortesía que por entusiasmo. Don Ignacio me mostró cómo sentarme en el pequeño taburete, cómo colocar el balde y cómo agarrar las ubres de Lola. Mis primeros intentos fueron torpes y frustrantes. Lola parecía mirarme con una mezcla de paciencia y diversión. «No se desanime, señorita», me alentó don Ignacio. «Toma práctica, pero lo logrará». Después de varios intentos, finalmente logré un chorro constante de leche. Fue entonces cuando lo noté, la leche tenía un color ligeramente dorado, no del blanco que esperaba. «Don Ignacio», llamé, «¿es normal que la leche tenga este color?». El anciano se acercó y miró el balde. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro arrugado. «Ah, eso es parte de lo especial de Lola. Su leche siempre ha sido así». Intrigada, terminé de ordeñar a Lola y llevé el balde a la cocina. Doña Lupita estaba preparando el desayuno, huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién hechas. El aroma me hizo agua a la boca. «Buenos días, doña Lupita», saludé. «¿Puedo probar la leche de Lola?». La anciana asintió y me pasó un vaso. Con cierta aprensión, lo llevé a mis labios y tomé un sorbo. El sabor me dejó sin palabras. Era dulce, pero no empalagoso, con un toque de vainilla y canela. Era cremosa y refrescante al mismo tiempo. Pero lo más sorprendente fue lo que sentí después. Una oleada de energía recorrió mi cuerpo, y los dolores de espalda que me habían estado molestando desde el viaje en autobús desaparecieron como por arte de magia. Esto es increíble», murmuré, mirando el vaso con asombro. Doña Lupita sonrió. «La leche de Lola siempre ha sido especial. Su madre lo sabía. Por eso la cuidaba tanto». Durante los días siguientes, me dediqué a aprender todo lo que pude sobre el cuidado de Lola y la producción de leche. Don Ignacio y doña Lupita fueron maestros pacientes, enseñándome desde cómo alimentar correctamente a Lola hasta cómo mantener limpios los utensilios de ordeño. Cada mañana, bebía un vaso de la leche dorada de Lola, y cada día me sentía más fuerte y saludable. Mis dolores crónicos desaparecieron, mi piel parecía más clara y radiante, e incluso mi mente se sentía más aguda. Intrigada por estos efectos, decidí investigar más a fondo. Contacté a un viejo amigo, el Dr. Martínez, un nutricionista que trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le expliqué la situación y le envié una muestra de la leche para que la analizara. Mientras esperaba los resultados, continué con mi rutina en la granja. Me sorprendí a mí misma disfrutando de la vida sencilla del campo. Las mañanas tranquilas, el trabajo físico, las conversaciones pausadas con don Ignacio y doña Lupita. Todo era tan diferente de mi vida agitada en la ciudad. Una tarde, mientras paseaba con Lola por el campo, mi teléfono sonó. Era el doctor Martínez. «Carmen, los resultados son asombrosos», dijo, su voz llena de emoción. «Esta leche contiene niveles extraordinariamente altos de antioxidantes, omega 3, y una serie de compuestos bioactivos que nunca había visto antes. Algunos de estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras que podrían explicar los efectos que has experimentado». Mi mente daba vueltas.
¿Era posible que hubiera heredado algo verdaderamente valioso después de todo? ¿Qué significa esto, doctor?, pregunté. Significa, Carmen, que tienes algo único entre manos. Esta leche podría tener aplicaciones médicas y nutricionales revolucionarias. Pero necesitamos hacer más pruebas, estudios clínicos. Después de colgar, me senté en la hierba junto a Lola, tratando de procesar todo. Mi madre me había dejado un tesoro, después de todo. No en forma de dinero o propiedades, sino en forma de una vaca extraordinaria con el potencial de cambiar vidas. En ese momento, recordé las últimas palabras que mi madre me había dicho antes de morir: Carmen, mi niña, confía en tu instinto. A veces, el regalo más valioso viene en el paquete más inesperado. Ahora entendía. Mi madre no me había dejado de lado. Me había confiado algo precioso, algo que requería mi creatividad, mi pasión por ayudar a los demás, mis habilidades únicas. Con renovada energía, comencé a planear. Necesitaría fondos para la investigación, permisos para la producción, un plan de marketing. Mi mente, acostumbrada a organizar eventos culturales y exposiciones de arte, ahora se enfocaba en un nuevo desafío. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contacté a más expertos, investigué sobre regulaciones alimentarias, e incluso comencé a esbozar un plan de negocios. Don Ignacio y doña Lupita me apoyaron incondicionalmente, compartiendo su conocimiento sobre el cuidado de Lola y la producción tradicional de lácteos. Una tarde, mientras trabajaba en mi laptop en el porche de la casa, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Hermanita, su voz sonaba burlona como siempre. ¿Cómo va tu vida de granjera? ¿Ya aprendiste a hacer queso? Respiré hondo, controlando mi irritación. De hecho, Alejandro, he descubierto algo increíble. La leche de Lola tiene propiedades únicas que podrían revolucionar la industria de la salud y el bienestar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Alejandro volvió a hablar, su tono había cambiado. ¿Estás bromeando? No, no lo estoy. Tengo análisis de laboratorio que lo confirman. Estoy trabajando en un plan para desarrollar productos basados en esta leche. Otro silencio. Luego, para mi sorpresa, Alejandro dijo: suena interesante. Tal vez podríamos hablar de esto cuando regreses a la ciudad. Podría ayudarte con los aspectos financieros y legales. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Alejandro ofreciendo ayuda? ¿Sin burlas ni condescendencia? Yo lo pensaré, respondí finalmente. Después de colgar, me quedé mirando el atardecer sobre los campos de Tlaxcala. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Lola pastaba tranquilamente a lo lejos. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había llegado aquí sintiéndome derrotada, traicionada por mi madre y burlada por mi hermano. Y ahora tenía un propósito, un proyecto emocionante, e incluso la posibilidad de una reconciliación con Alejandro. Me di cuenta de que este era solo el comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Tendría que aprender sobre negocios, enfrentarme a regulaciones gubernamentales, convencer a inversores. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente emocionada por el futuro. Tenía la oportunidad de crear algo único, algo que podría ayudar a mucha gente. Y todo gracias a una vaca llamada Lola. Esa noche, antes de acostarme, salí al establo para ver a Lola una última vez. La acaricié suavemente y le susurré: gracias, Lola. Tú y yo, vamos a hacer grandes cosas juntas. Mientras caminaba de regreso a la casa, bajo el cielo estrellado de Tlaxcala, sentí una profunda gratitud hacia mi madre. Ella me conocía mejor de lo que yo pensaba. Me había dado exactamente lo que necesitaba, no dinero ni propiedades, sino un desafío, una oportunidad para crecer y crear algo por mí misma. Mañana sería otro día lleno de trabajo duro y nuevos descubrimientos. Pero estaba lista para enfrentarlo. Con Lola a mi lado y el recuerdo de mi madre guiándome, sentía que podía lograr cualquier cosa. Los días en Tlaxcala se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con cada amanecer,
Me levantaba con un propósito renovado, ansioso por dar el siguiente paso en mi inesperada aventura empresarial. La pequeña granja que una vez vi como una broma cruel del destino se había transformado en el epicentro de una revolución en la industria láctea. El primer gran desafío fue aumentar la producción sin comprometer la calidad única de la leche de Lola. Después de mucha investigación y consultas con expertos en genética animal, descubrimos que Lola pertenecía a una raza de vacas casi extinta, originaria de una remota región de los Altos de Jalisco. Con la ayuda de criadores especializados, logramos encontrar y adquirir algunas vacas de la misma raza. Recuerdo el día que llegaron las primeras 5 vacas. Don Ignacio y yo las recibimos con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Producirían la misma leche milagrosa que Lola? Para nuestra alegría, aunque la calidad variaba ligeramente entre las vacas, todas producían leche con propiedades similares. Con la producción aumentando, el siguiente paso era crear una línea de productos. No quería limitarme solo a vender leche. Sabía que el verdadero potencial estaba en desarrollar una gama de productos que aprovecharan al máximo las propiedades únicas de nuestra leche dorada. Contraté a un equipo de científicos y chefs para experimentar. Pasamos semanas en la cocina experimental que habíamos montado en el granero renovado, probando diferentes recetas y técnicas. Yogures, quesos, helados, mantequilla, cada producto presentaba desafíos únicos, pero también oportunidades emocionantes. Recuerdo la primera vez que probamos el yogur. Era una tarde calurosa de verano, y todos estábamos agotados después de un largo día de experimentos. El chef Rodríguez, un hombre bajito y enérgico con un bigote impresionante, nos reunió a todos alrededor de la mesa de pruebas. Señoras y señores, anunció con un floreo dramático, creo que lo hemos logrado. Destapó un pequeño frasco de vidrio lleno de una sustancia cremosa de color dorado pálido. El aroma que se desprendió era increíble, notas de vainilla y miel, con un toque de algo indefinible que hacía agua a la boca. Tomé una cucharada y la probé. El sabor era divino, cremoso, dulce pero no empalagoso, con una complejidad que bailaba en la lengua. Pero lo más impresionante fueron los efectos que sentí casi de inmediato, una oleada de energía, una claridad mental repentina y una sensación general de bienestar. Esto, dije, mirando a mi equipo con una sonrisa de oreja a oreja, esto va a cambiar el juego. Y así fue. Lanzamos nuestra primera línea de productos bajo el nombre Oro de Lola en un pequeño mercado local en Tlaxcala. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La gente hacía fila desde el amanecer para comprar nuestros productos, y pronto empezamos a recibir pedidos de tiendas gourmet en la Ciudad de México. El boca a boca se extendió como fuego. Blogs de comida y salud comenzaron a hablar de nuestros productos. Recibimos visitas de periodistas, chefs famosos e incluso celebridades que querían probar el milagro lácteo de Tlaxcala. Pero con el éxito llegaron los desafíos. La demanda pronto superó nuestra capacidad de producción. Necesitábamos expandirnos, y rápido. Fue entonces cuando la oferta de Alejandro de ayudar con los aspectos financieros y legales se volvió invaluable. Mi hermano, para mi sorpresa, se sumergió de lleno en el proyecto. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial para conseguir inversores, negoció contratos con distribuidores y nos ayudó a navegar el complicado mundo de las regulaciones alimentarias. Una tarde, mientras revisábamos los planes para nuestra primera planta de producción a gran escala, Alejandro me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro: respeto. «Sabes, Carmen», dijo, dejando a un lado los papeles, «tengo que admitir que me equivoqué contigo. Cuando mamá te dejó esa vaca, pensé que era una broma. Pero has tomado ese regalo y has creado algo asombroso. Estoy orgulloso de ti, hermanita». Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Años de rivalidad y resentimiento comenzaron a desvanecerse en ese momento. «Gracias, Alejandro», respondí, luchando contra las lágrimas. «No podría haber hecho esto sin tu ayuda». A medida que Oro de Lola crecía, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Grandes corporaciones lácteas intentaron copiarnos, pero gracias a las patentes que habíamos asegurado temprano en el proceso, pudimos proteger nuestra fórmula única. También tuvimos que lidiar con escépticos que cuestionaban los beneficios para la salud de nuestros productos.
Para abordar estas preocupaciones, iniciamos colaboraciones con universidades y centros de investigación para realizar estudios clínicos sobre los efectos de nuestra leche dorada. Los resultados fueron asombrosos. Se confirmaron beneficios significativos para la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y la salud cognitiva. Estos estudios no solo validaron nuestras afirmaciones, sino que también abrieron nuevas puertas. Hospitales comenzaron a interesarse en nuestros productos como complementos nutricionales para pacientes en recuperación. Atletas de élite incorporaron oro de Lola en sus regímenes de entrenamiento. Incluso recibimos consultas de compañías farmacéuticas interesadas en colaborar en el desarrollo de nuevos tratamientos basados en los compuestos únicos de nuestra leche. A medida que la empresa crecía, nunca perdí de vista nuestras raíces. La pequeña granja en Tlaxcala, donde todo comenzó, se convirtió en el corazón de nuestra operación. Ampliamos las instalaciones, pero mantuvimos el carácter rural y la conexión con la naturaleza que hacían único a nuestro producto. Don Ignacio y Doña Lupita, que habían estado conmigo desde el principio, se convirtieron en figuras clave en la empresa. Don Ignacio supervisaba la cría y el cuidado de nuestro creciente rebaño de vacas especiales, mientras que Doña Lupita dirigía nuestro programa de control de calidad, asegurándose de que cada lote de productos cumpliera con nuestros estrictos estándares. Una de las decisiones más importantes que tomamos fue mantener una conexión estrecha con la comunidad local. Implementamos programas de capacitación para los agricultores de la región, enseñándoles técnicas de agricultura sostenible y cuidado animal. También establecimos una fundación que financiaba proyectos de desarrollo comunitario y becas para estudiantes locales. Recuerdo una tarde, unos 2 años después de haber iniciado este viaje, cuando me encontraba en la colina que dominaba nuestra granja, ahora convertida en un moderno complejo de producción e investigación. El sol se ponía sobre los campos de Tlaxcala, tiñendo el cielo de oro, como un reflejo de nuestra preciada leche. Desde allí podía ver los edificios de nuestra planta de producción, el centro de investigación, los establos donde vivían nuestras vacas especiales, y más allá, las casas del pueblo que había crecido y prosperado junto con nuestra empresa. En ese momento, sentí una profunda gratitud y una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Había tomado el regalo aparentemente insignificante de mi madre y lo había transformado en algo que no solo me beneficiaba a mí, sino que mejoraba la vida de muchas personas. Pensé en mi madre y en lo mucho que me gustaría que pudiera ver todo esto. ¿Habría sabido ella el potencial que tenía Lola? ¿Había previsto que este castigo se convertiría en mi mayor bendición? Mientras reflexionaba sobre esto, vi a Alejandro subiendo la colina para reunirse conmigo. Mi hermano, que una vez se había burlado de mi herencia, ahora era mi socio más confiable y mi mayor apoyo. ¿En qué piensas?, me preguntó cuando llegó a mi lado. En mamá, respondí honestamente. En cómo su último regalo cambió nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Alejandro asintió, su mirada perdida en el horizonte. Ella siempre fue más sabia de lo que le dimos crédito, dijo suavemente. Creo que sabía exactamente lo que hacía al dejarte a Lola. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el imperio que habíamos construido juntos a partir de una simple vaca. ¿Sabes qué?, dije finalmente. Creo que es hora de expandirnos internacionalmente. El mundo necesita conocer el oro de Lola. Alejandro sonrió. Estaba pensando lo mismo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal América del Sur?, sugerí. Creo que países como Argentina y Brasil podrían ser mercados increíbles para nosotros. Y así, mientras el sol se ponía sobre nuestro pequeño rincón de Tlaxcala, comenzamos a planear el siguiente capítulo de nuestra aventura. El imperio de oro de Lola estaba listo para conquistar el mundo, llevando salud y bienestar a millones de personas, todo gracias a una vaca muy especial y el último regalo de una madre sabia. Esa noche, antes de acostarme, fui al establo a ver a Lola. Ya era una vaca mayor, pero seguía produciendo su preciosa leche dorada. La acaricié suavemente y le susurré, «Gracias, Lola. Tú cambiaste mi vida, y ahora estamos cambiando el mundo». Y mientras me alejaba, podría jurar que vi un brillo de entendimiento en sus grandes ojos marrones. Después de todo, Lola siempre había sido más que una simple vaca. Era el corazón de un imperio, el legado de mi madre, y el símbolo de cómo el regalo más inesperado puede llevar a los mayores triunfos.
El tiempo pasó volando mientras Oro de Lola se expandía a un ritmo vertiginoso. Nuestra incursión en el mercado internacional comenzó en Argentina y Brasil, tal como habíamos planeado, pero rápidamente se extendió a otros países de América Latina, Europa y Asia. Cada nuevo mercado presentaba sus propios desafíos y oportunidades, pero nuestra dedicación a la calidad y los beneficios para la salud de nuestros productos nos permitieron superar cualquier obstáculo. Recuerdo vívidamente el día que lancé nuestra línea de productos en Sao Paulo, Brasil. El evento se llevó a cabo en un elegante hotel en la Avenida Paulista, el corazón financiero de la ciudad. Periodistas, influencers y celebridades locales se amontonaban en el salón, todos ansiosos por probar el milagro lácteo que había conquistado México. Mientras me preparaba para dar mi discurso, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Habían pasado casi 3 años desde que heredé a Lola, y aún me costaba creer lo lejos que habíamos llegado. Respiré hondo, ajusté mi traje, un elegante conjunto de diseñador que contrastaba enormemente con los jeans y camisas de franela que solía usar en la granja, y salí al escenario. Bom día a todos, comencé, agradeciendo mentalmente las clases intensivas de portugués que había tomado en las semanas previas. Es un honor estar aquí hoy para presentarles Ouro de Lola. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Los medios brasileños quedaron fascinados con la historia de cómo una simple vaca heredada se había convertido en un imperio internacional de productos lácteos saludables. Las ventas en Brasil superaron todas nuestras expectativas, y pronto estábamos negociando para abrir una planta de producción local para satisfacer la creciente demanda. Pero el verdadero punto de inflexión llegó unos meses después, cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Estaba en mi oficina en la Ciudad de México, revisando los informes de nuestras operaciones globales, cuando mi asistente me interrumpió. Señorita Carmen, dijo con una voz temblorosa de emoción, tiene una llamada de la revista Time. Quieren hablar con usted sobre ser la persona del año. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Persona del año? Yo. Tomé la llamada con manos temblorosas. La conversación con el editor de Time fue surreal. Me explicó que estaban considerándome seriamente para ser la persona del año debido al impacto revolucionario que Oro de Lola había tenido en la industria alimentaria y en la salud global. Querían hacer una entrevista en profundidad y una sesión de fotos. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, llamé a Alejandro. Time. Persona del año, exclamó cuando le conté. Y Dios mío, Carmen. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto? Lo sabía, por supuesto. Ser nombrada persona del año por Time significaría un nivel de reconocimiento y exposición que ni siquiera había soñado. Pero también significaba que nuestra historia, mi historia, estaría bajo un escrutinio sin precedentes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El equipo de Time vino a Tlaxcala para la entrevista y la sesión de fotos. Pasamos días recorriendo la granja, la planta de producción y el centro de investigación. Les presenté a don Ignacio y doña Lupita, les mostré a Lola, que a pesar de su edad avanzada seguía siendo la estrella de nuestro rebaño, y les conté cada detalle de cómo habíamos construido Oro de Lola desde cero. La entrevista fue exhaustiva. La periodista, una mujer aguda y perspicaz llamada Sara, me hizo preguntas sobre todo, desde mi infancia y mi relación con mi madre hasta los desafíos de dirigir una empresa multinacional. Fue durante esta entrevista que ocurrió la revelación que cambiaría mi perspectiva para siempre. Carmen, dijo Sara mientras tomábamos un descanso, sentadas en el porche de la casa de la granja, hay algo que me intriga. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu madre te dejó específicamente esta vaca? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que me lo había preguntado, innumerables veces, pero nunca había llegado a una respuesta satisfactoria. Honestamente, respondí, siempre asumí que era una especie de lección. Tal vez quería enseñarme el valor del trabajo duro, o darme la oportunidad de crear algo por mí misma. Sara asintió, pero había un brillo en sus ojos que sugería que sabía algo más. Hemos estado investigando para el artículo, dijo lentamente. Y encontramos algo interesante en los registros de tu familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué encontraron? Tu bisabuela, continuó Sara,
Era conocida en su pueblo por producir una leche especial. Decían que tenía propiedades curativas. La gente venía de lejos para comprarla. Me quedé sin aliento. Pero, eso fue hace generaciones. ¿Cómo es posible? Al parecer, tu bisabuela tenía una vaca muy especial. Una vaca que pasó de generación en generación en tu familia, siempre a la hija menor. Hasta que llegó a tu madre. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible que Lola fuera descendiente de esa vaca legendaria? ¿Que mi madre hubiera estado preservando un legado familiar todo este tiempo? Hay más, dijo Sara suavemente. Encontramos un diario de tu madre. En él, habla de cómo planeaba dejarte la vaca, de cómo sabía que tú eras la única que podría aprovechar verdaderamente su potencial. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Todo este tiempo había pensado que mi madre me había dejado de lado, que había favorecido a Alejandro. Pero en realidad, me había confiado el tesoro más valioso de nuestra familia. Esa noche, después de que el equipo de Time se fue, me senté en el establo con Lola. La acaricié suavemente, pensando en todas las generaciones de mujeres de mi familia que habían cuidado de sus antepasados. Gracias, mamá, susurré al aire nocturno. Gracias por confiar en mí. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Compartí el descubrimiento con Alejandro, quien estaba tan asombrado como yo. Juntos, comenzamos a investigar más sobre la historia de nuestra familia, descubriendo historias fascinantes de mujeres fuertes que habían mantenido vivo este legado a través de guerras, revoluciones y cambios sociales. Cuando finalmente llegó el día del anuncio de la persona del año, estaba en Nueva York con Alejandro. Vimos juntos la revelación en la televisión, abrazándonos y llorando cuando mi rostro apareció en la pantalla. El artículo de Time era una obra maestra. No solo contaba la historia de cómo había construido Oro de Lola, sino que también revelaba la rica historia familiar detrás de todo. La respuesta del público fue abrumadora. De la noche a la mañana, me convertí en un símbolo de empoderamiento femenino, innovación empresarial y la importancia de honrar las tradiciones familiares. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas, conferencias y nuevas oportunidades de negocio. Oro de Lola se expandió aún más, pero siempre mantuvimos nuestro compromiso con la calidad y la autenticidad. Pero en medio de todo el éxito y la atención mediática, lo que más atesoraba eran los momentos tranquilos en la granja de Tlaxcala. Una tarde, mientras paseaba por los campos con Alejandro, me detuve y miré a mi alrededor. ¿Sabes qué?, le dije a mi hermano. Creo que es hora de que ampliemos nuestro enfoque. Alejandro me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear una fundación, expliqué. Una que se dedique a empoderar a mujeres empresarias, especialmente en áreas rurales. Podemos proporcionar financiamiento, mentorías, capacitación, ayudar a otras mujeres a descubrir y aprovechar su propio oro de Lola, sea lo que sea. Alejandro sonrió ampliamente. Me parece una idea brillante. Mamá estaría muy orgullosa. Y así nació la Fundación Esperanza, nombrada en honor a nuestra madre. A través de la fundación, pudimos extender el impacto de Oro de Lola mucho más allá de nuestros productos. Vimos cómo mujeres de todo México, y luego de toda América Latina, transformaban sus vidas y sus comunidades con un poco de apoyo y orientación. Un año después del anuncio de Time, organicé una gran celebración en la granja de Tlaxcala. Invité a todos los que habían sido parte de nuestro viaje, desde don Ignacio y doña Lupita hasta los científicos que habían analizado por primera vez la leche de Lola, pasando por los empleados de nuestras plantas de producción y los beneficiarios de la Fundación Esperanza. Mientras observaba a la multitud reunida, riendo y celebrando, me sentía abrumada por la gratitud. Había pasado de ser la hermana de la vaca a ser reconocida internacionalmente como una líder empresarial e innovadora. Pero más importante aún, había descubierto un legado familiar que se remontaba generaciones y había encontrado una manera de honrarlo y expandirlo. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en el porche de la casa de la granja con una taza de té. Miré hacia el cielo estrellado de Tlaxcala y pensé en mi madre. ¿Estaría orgullosa de lo que había logrado? ¿Habría imaginado que su regalo conduciría a todo esto? De repente, sentí una presencia cálida a mi lado. Aunque no podía verla,
Casi podía escuchar la voz de mi madre susurrando: «Bien hecho, mi niña. Siempre supe que harías grandes cosas». Sonreí y levanté mi taza en un brindis silencioso. Por mi madre, por Lola, por todas las mujeres de mi familia que habían mantenido vivo este legado. Y por todas las mujeres que, inspiradas por nuestra historia, se atreverían a perseguir sus propios sueños, sin importar cuán improbables parecieran. El éxito de oro de Lola había sido asombroso, pero la verdadera revelación había sido descubrir el poder de la herencia. La fuerza de la determinación y la magia que puede surgir cuando confías en ti misma y en los regalos inesperados que la vida te ofrece. Mientras me preparaba para acostarme, miré una última vez hacia el establo donde Lola dormía pacíficamente. «Gracias», susurré nuevamente. Por la millonésima vez, pero con un sentimiento de gratitud más profundo que nunca. Porque ahora entendía que Lola no era solo una vaca. Era el símbolo de un legado, el catalizador de un imperio, y el recordatorio constante de que los regalos más valiosos a menudo vienen en los paquetes más inesperados. El éxito de oro de Lola había superado todas mis expectativas. Habíamos pasado de ser una pequeña empresa familiar en Tlaxcala a convertirnos en una corporación multinacional con presencia en más de 50 países. Nuestros productos no solo se vendían en supermercados y tiendas especializadas, sino que también se utilizaban en hospitales, centros de bienestar y hasta en programas de nutrición gubernamentales. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. La expansión internacional nos había expuesto a una competencia feroz y a escrutinio constante. Grandes corporaciones lácteas, que inicialmente habían desestimado nuestro éxito como una moda pasajera, ahora nos veían como una amenaza seria y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantenernos a raya. Una mañana de primavera, mientras revisaba los informes financieros en mi oficina en la Ciudad de México, Alejandro irrumpió en la habitación con una expresión de preocupación que no le había visto en años. «Carmen, tenemos un problema», dijo, arrojando un periódico sobre mi escritorio. «Lee esto». El titular me dejó helada. «Oro de Lola, fraude millonario». Investigación revela posible engaño en propiedades milagrosas de productos lácteos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Un fraude? ¿Cómo era posible? Habíamos sido transparentes desde el principio, realizando numerosos estudios clínicos y sometiéndonos a rigurosas inspecciones de calidad. «Esto es obra de Lacticor», dijo Alejandro, refiriéndose a nuestro mayor competidor, una multinacional láctea con sede en Suiza. Han estado tratando de desacreditarnos durante meses. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones de crisis, llamadas con abogados y sesiones de estrategia con nuestro equipo de relaciones públicas. La noticia se había extendido como pólvora, y nuestras acciones habían caído en picada. Algunos de nuestros socios comerciales comenzaron a distanciarse, y surgieron rumores de que las autoridades sanitarias estaban considerando una investigación. En medio del caos, recibí una llamada inesperada. Era don Ignacio, desde la granja en Tlaxcala. «Señorita Carmen», dijo con su voz tranquila y sabia, «creo que es hora de que regrese a casa. Hay algo que necesita ver». Aunque una parte de mí quería quedarse en la ciudad para manejar la crisis, algo en la voz de don Ignacio me dijo que esto era importante. Esa misma tarde, Alejandro y yo volamos a Tlaxcala. Al llegar a la granja, don Ignacio nos llevó directamente al granero. Allí, para nuestra sorpresa, nos esperaba un grupo de ancianos del pueblo, incluyendo a doña Lupita. «Carmen, Alejandro», comenzó don Ignacio, «estos son los guardianes de la memoria. Han mantenido viva la historia de su familia y de la vaca milagrosa durante generaciones». Uno por uno, los ancianos comenzaron a compartir historias. Hablaron de nuestra bisabuela y de cómo su leche había salvado al pueblo durante una terrible sequía. Contaron leyendas sobre cómo la vaca original había sido un regalo de los dioses aztecas. Pero lo más importante, revelaron la existencia de un antiguo libro de recetas y remedios, transmitido de generación en generación, que detallaba los usos medicinales de la leche especial. «Tu madre me confió este libro antes de morir», dijo doña Lupita, entregándome un tomo desgastado y amarillento. «Dijo que llegaría el momento en que lo necesitarías». Con manos temblorosas, abrí el libro. Estaba lleno de anotaciones, fórmulas y testimonios que se remontaban a siglos atrás. Era la
prueba que necesitábamos para demostrar la autenticidad de nuestros productos. Esto es increíble, murmuró Alejandro, hojeando las páginas con asombro. Pero, ¿por qué mamá no nos lo mostró antes? Porque sabía que primero tenían que aprender a valorar el regalo por sí mismos, respondió don Ignacio con una sonrisa sabia. Si les hubiera dado todas las respuestas desde el principio, ¿habrían trabajado tan duro? ¿Habrían descubierto su propio potencial? Esa noche, sentados en el porche de la casa de la granja, Alejandro y yo elaboramos un plan. No solo íbamos a defendernos de las acusaciones, íbamos a revelar la verdadera historia detrás de Oro de Lola al mundo entero. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Contactamos a historiadores, antropólogos y científicos para que analizaran el libro antiguo y corroboraran su autenticidad. Organizamos una conferencia de prensa internacional en la granja de Tlaxcala, invitando a periodistas de todo el mundo. El día de la conferencia llegó. El patio de la granja se había transformado en un escenario improvisado, con cámaras, luces y una multitud de reporteros ansiosos. Lola, ahora una vaca anciana pero aún majestuosa, pastaba tranquilamente en un corral cercano, ajena al tumulto que la rodeaba. Tomé una respiración profunda y subí al podio. Alejandro estaba a mi lado, junto con don Ignacio, doña Lupita y varios de los ancianos del pueblo. Damas y caballeros, comencé, mi voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra, hoy estamos aquí para contarles una historia. Una historia de familia, de tradición y de un regalo que ha pasado de generación en generación. Durante la siguiente hora, desentrañamos la historia completa de Oro de Lola. Mostramos el libro antiguo, presentamos testimonios de los ancianos y revelamos los resultados de los nuevos estudios científicos que confirmaban las propiedades únicas de nuestra leche. No somos un fraude, declaré con firmeza. Somos los guardianes de un legado ancestral, un regalo de la naturaleza que hemos tenido el privilegio de compartir con el mundo. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, fascinados por la historia. Las redes sociales explotaron con el hashtag #legado de Lola, y pronto recibimos mensajes de apoyo de clientes y socios de todo el mundo. Pero sabíamos que la batalla no había terminado. Lacticorp, la corporación detrás de las acusaciones, no se rendiría tan fácilmente. 2 días después de la conferencia de prensa, recibí una llamada de Hans Müller, el CEO de Lacticorp. Impresionante espectáculo, señorita Rodríguez, dijo con un tono que mezclaba admiración y desdén. Pero ambos sabemos que esto no termina aquí. Tengo una propuesta para usted. Véame en Zúrich la próxima semana. Aunque una parte de mí quería rechazar la oferta, sabía que necesitábamos enfrentar esto de frente. Así que una semana después, Alejandro y yo nos encontrábamos en la lujosa sala de juntas de Lacticorp en Zúrich, frente a Hans Müller y su equipo de ejecutivos. Seré directo, dijo Müller, sus ojos fríos fijos en mí. Queremos comprar Oro de Lola. Nombre su precio. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Podía sentir la tensión emanando de Alejandro a mi lado. Señor Müller, respondí finalmente, manteniendo mi voz firme, agradezco su oferta, pero Oro de Lola no está a la venta. No es solo una empresa para nosotros, es un legado familiar, una responsabilidad con nuestra comunidad y con todos los que confían en nuestros productos. La sonrisa de Müller se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. No sea tonta, señorita Rodríguez. Todos tienen un precio. Y si no vende, le aseguro que haremos todo lo posible por destruir su empresa. Fue entonces cuando Alejandro intervino, su voz cargada de una calma peligrosa que nunca antes le había oído. Señor Müller, creo que no entiende con quién está tratando. Mi hermana y yo hemos enfrentado desafíos mucho mayores que sus amenazas. No nos intimidará. Salimos de la reunión con la certeza de que la guerra apenas comenzaba. Pero en lugar de sentirnos derrotados, nos sentimos energizados. Esta era nuestra oportunidad de demostrar de que estábamos hechos, de honrar verdaderamente el legado que nuestra madre nos había confiado. En los meses siguientes, Lacticorp lanzó una campaña agresiva contra nosotros. Inundaron el mercado con productos similares a precios reducidos, intensificaron sus ataques mediáticos y hasta trataron de influir en las regulaciones gubernamentales para dificultar nuestras operaciones.
Pero por cada golpe que recibíamos, contraatacábamos con innovación y transparencia. Abrimos nuestras granjas y laboratorios al público, permitiendo a los consumidores ver de primera mano cómo se producía el oro de Lola. Lanzamos una serie de documentales que narraban la historia de nuestra familia y de las comunidades que habían preservado este conocimiento ancestral. Nuestra Fundación Esperanza se convirtió en un poderoso aliado, mostrando al mundo el impacto positivo que Oro de Lola estaba teniendo en comunidades rurales de todo el mundo. Historias de mujeres empoderadas, de pueblos revitalizados y de vidas transformadas inundaron los medios, contrarrestando la narrativa negativa que Lacticorp trataba de imponer. El punto de inflexión llegó casi un año después de nuestra confrontación en Zúrich. Una investigación periodística reveló que Lacticorp había estado involucrada en prácticas poco éticas, incluyendo el soborno de funcionarios y la falsificación de resultados de pruebas de calidad. El escándalo sacudió a la industria láctea global. En medio del caos, recibí otra llamada de Hans Mueller. Su voz, antes arrogante, ahora sonaba derrotada. «Usted tenía razón, señorita Rodríguez», dijo. «Hay cosas que el dinero no puede comprar. Lacticorp se está desmoronando, pero Oro de Lola sigue fuerte. Le ofrezco una tregua y mis sinceras disculpas». Esa noche, Alejandro y yo nos reunimos en la granja de Tlaxcala para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sentados en el porche, con Lola pastando pacíficamente en la distancia, no pudimos evitar reír ante la ironía de todo. «¿Recuerdas cuando pensabas que mamá te había castigado al dejarte solo una vaca?», dijo Alejandro, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Y míranos ahora», respondí, sonriendo. «¿Quién hubiera pensado que esa vaca nos llevaría a todo esto?». Mientras el sol se ponía sobre los campos de Tlaxcala, sentí una profunda sensación de paz y realización. Habíamos enfrentado desafíos enormes, desde la incredulidad inicial hasta ataques corporativos masivos, pero habíamos emergido más fuertes que nunca. «¿Sabes qué, Alejandro?», dije, mirando hacia el horizonte. «Creo que es hora de que compartamos este regalo con el mundo de una manera aún más significativa». «¿Qué tienes en mente?», preguntó, intrigado. «Quiero crear un instituto de investigación», expliqué, sintiendo cómo la emoción crecía en mi voz. «Un lugar donde podamos estudiar no solo las propiedades de nuestra leche, sino también otras tradiciones de salud y bienestar de todo el mundo. Podríamos combinar conocimientos ancestrales con ciencia moderna, crear nuevos productos y tratamientos que realmente marquen la diferencia». Alejandro asintió lentamente, una sonrisa formándose en su rostro. «Me gusta. Y podríamos vincularlo con la Fundación Esperanza, crear programas de becas para jóvenes científicos de comunidades rurales». Mientras seguíamos desarrollando la idea, sentí como si todo en mi vida hubiera estado llevándome a este momento. Desde la herencia inesperada de Lola hasta las batallas corporativas que habíamos librado, todo había sido parte de un viaje que ahora culminaba en esta nueva visión. A la mañana siguiente, reuní a todo el equipo de Oro de Lola para compartir nuestros planes. La energía en la sala era eléctrica, con todos aportando ideas y sugerencias. Mientras observaba a mi equipo, a mi hermano, a don Ignacio y doña Lupita, que ahora eran asesores honorarios de la empresa, me sentí abrumada por la gratitud. Habíamos pasado por tanto juntos, y aquí estábamos, aún soñando, aún creciendo, aún buscando formas de hacer del mundo un lugar mejor. Esa tarde, fui sola al establo para ver a Lola. La vieja vaca me miró con sus ojos sabios y tranquilos, como si entendiera todo lo que había pasado. «Gracias, Lola», susurré, acariciando su suave pelaje. «Por ser el comienzo de todo esto. Por ser el regalo que no sabía que necesitaba». Y mientras el sol se ponía una vez más sobre la granja de Tlaxcala, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El viaje no había terminado, de hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Pero ahora sabía que, sin importar los desafíos que vinieran, tenía la fuerza, la sabiduría y el apoyo para enfrentarlos. El legado de mi madre, el poder de Lola, la fuerza de nuestra familia y comunidad, todo se había unido para crear algo verdaderamente extraordinario. Y lo mejor de todo era que sabía que lo mejor aún estaba por venir.